Álvarez empiece a explicarles a ustedes de qué va. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Y primero voy a hacer una explicación puramente técnica, porque ya me han dicho algunas personas que no me abren el archivo, no me abre el archivo, no he podido bajármelo. O mejor dicho, sí me lo he podido bajar, pero no lo puedo abrir. Bien, un libro electrónico necesita, en este caso, como ven, en la página web hay tres formatos del libro. Un formato para Kindle, que es el lector, el libro electrónico, el lector electrónico, y reader, más claro, el lector electrónico que utiliza Amazon, y de momento como libro, como lector electrónico, es casi el mayoritario. Por eso hemos hecho un formato para Kindle. Después está el formato EPUB tradicional, que es para cualquier tipo de lector electrónico, cualquiera lo lee. Y después hemos hecho uno un poco más complejo. Un poco más complejo en el sentido de que incorpora, porque este está hecho para tablet, sea iPad o cualquier tipo de tablet, o para ordenadores. Para ordenadores, ¿por qué? Porque incorpora, pesa mucho más, si se dan cuenta, este pesa 623K, este pesa 633 y este pesa 15 megas, 16 megas, perdón, 0,5. ¿Por qué? Porque tiene incorporados una copia digital de la crónica lacunense. Entonces por eso es tan pesado y por eso donde mejor se ve. No quiere decir que no se pueda ver en un lector electrónico normal. Se puede ver, pero no tiene sentido ver los originales en blanco y negro y con una calidad pues muy pobre como es la que dan los e-reader. Sin embargo, la tablet o el ordenador, el original, lo podríamos, sobre todo en las tablets, lo podríamos ampliar lo suficiente como para que cualquier persona que tenga curiosidad pueda leer el manuscrito original si tiene conocimientos paleográficos suficientes y paciencia, y mucha paciencia. Entonces primero voy a explicar cómo podrían ustedes hacerse con una copia del libro. Si es para ordenador, bueno, quienes manejen los e-reader o los libros electrónicos, no se lo explico porque lo han hecho todos los días, pero para quienes lo vayan a bajar a un ordenador o se lo bajan a su teléfono y es un teléfono, por ejemplo, un iPhone, el iPhone lo descarga perfectamente, cualquiera de ellos. Si tienen, normalmente pueden descargar mejor el EPUB o el completo y lo bajan directamente sin ningún problema. Bien, para bajar el libro, pues como ven aquí, esta flechita indica que si clicamos nos descarga el archivo. Aquí no tenemos wifi, por lo tanto voy a hacer un poco de trampa, yo ya me lo había bajado. Pero si clicamos aquí, nos saldría aquí abajo ¿qué hago con este archivo? Guardarlo o guardarlo como, ustedes le dicen guardar, donde prefieran, donde normalmente en descargas o en, ¿cómo se llama?, o en el escritorio, donde prefieran. Yo me lo he descargado en el escritorio. Y lo tengo aquí. Crónicas de la conquista de Canarias para tablet. Bien, pero para poder abrir este archivo tengo que tener este programa, que se llama Calibre. Este programa o algún otro programa que lea formatos EPUB. Este programa lo que tiene es que es gratuito, por un lado, es un programa gratuito, y por otro lado es un programa muy útil porque permite modificar los archivos, o sea, permite cambiar los archivos. Si tú te bajas un archivo PDF, lo puedes convertir en EPUB, o un archivo EPUB también lo puedes convertir en PDF. Una vez que me he descargado Calibre, lo ejecuto, le digo que lo ejecute. Cuando te preguntan, cuando descargas un archivo, te dice, ¿qué hago con él? Claro, lo puedes ejecutar, Una vez que se ha ejecutado, aparece en el escritorio un acceso directo. Es este que tenemos aquí, Calibre, Book Manager. Este programa es el que ya nos va a permitir leer cualquier tipo de libro electrónico, sea en... Esto vamos a borrarlo, ¿verdad?, para hacerlo de nuevo.
sea en cualquier formato, sea en formato EPUB, sea en formato PDF, sea en formato, incluso un doc, un texto normal. Si le decimos convertir libro electrónico, aquí nos vendría que el libro en entrada, formato de entrada, aquí le diríamos EPUB, y formato de salida, si queremos, le podemos decir PDF, y así tendríamos el libro para poder imprimirlo, si queremos imprimirlo y poder leerlo en papel, también es posible. Vamos a abrir ahora el programa, el libro. Crónicas, lo vamos a abrir con el e-reader, le decimos abrir con, yo tengo varios programas, pero bueno, el programa que les aconsejo es este, el Calibre, porque es el más sencillo, es gratuito y además les sirve, como les digo, para convertir formatos de archivos. Una vez que le decimos que nos lo abra, pues lo añade a la librería y ya lo tenemos aquí. No tenemos más que clicar y nos aparece el libro electrónico. Ya tenemos aquí el libro. En cualquiera de estos programas verán que tienen distintas opciones. Podemos ir navegando, vamos leyendo página a página. El índice, como todo libro electrónico, es interactivo, es decir, podemos navegar a cualquiera de los capítulos directamente, clicando sobre él, nos lleva al capítulo 4. Si queremos la otra forma de ir sobre los capítulos, vemos aquí el índice. En el índice, lo mismo, podemos ir a cualquier capítulo directamente. Si se dan cuenta, que es la ventaja que tiene el formato EPUB, cuando la ventana se ha hecho más chica, el texto sigue siendo el mismo, no se ha comido texto, es decir, no tenemos que movernos. Esa es la ventaja que tiene el formato EPUB. El formato EPUB se adapta a cualquier pantalla. Es decir, si ustedes abren el libro en un iPad, pues el libro de repente puede tener en el iPad 350 páginas. Pero claro, si lo abren en un teléfono, que la pantallita es así de chica, pues tendrá 5.000 páginas, porque se adapta a la pantalla, es lo que tiene el formato EPUB. Este formato lo que nos permite es eso también, ir navegando por cualquiera de los capítulos. Vemos que tenemos la crónica obetense primero, después está la crónica lacunense, con los capítulos tal y como vienen en los originales, después la crónica matritense, y por último lo que encontramos son los originales del manuscrito. Y lo mismo, podemos ir viendo página a página, y en un iPad pues lo podremos ampliar hasta leer, si queremos, perfectamente el manuscrito. Esto en cuanto a la parte, digamos, técnica para que se lo puedan bajar quienes deseen leerlo. Bien, insisto, en ordenador, bien en libro electrónico, de cualquiera de los dos formatos. El mayoritario, que insisto, es el Kindle, o el más genérico, que es cualquiera de los otros libros electrónicos. Esto en cuanto a la parte técnica. El resto, pues decirles que, primero, dar las gracias a la Económica, a Tomás Landevalle, porque cuando le presenté el proyecto, sinceramente se entusiasmó, y no solo se entusiasmó, sino que además, dado que había conseguido muy poquita financiación para el mismo, él fue quien se encargó de buscar sponsors que se implicaran en el proyecto y financiaran lo que faltaba, tanto Satocan, Juan Miguel San Juan, como don Julio Sánchez JSP. Agradecer también a Manuel Lobo, que hizo un prólogo, creo que sensacional, que además es un prólogo que explica muy bien y pone al lector en situación de qué han sido las crónicas, cuál es el origen de estas crónicas, que las crónicas, las tres de las que estamos hablando, son las que se conservan, pero que son copias de una crónica madre. Eso lo explicará él mejor ahora, que nunca ha aparecido, aunque él ya ha adelantado en sus estudios, ya ha deducido quién fue el autor de esa crónica, y cosa que hasta ahora pues no sabíamos. Mi trabajo consistió en
Bueno, o se me ocurrió cuando estaba trabajando tanto para la novela La pluma del arcángel como para la novela La señora Beatriz de Bobadilla, pues leí varias veces las crónicas. Y más de una vez, más de una ocasión, me encontré que estaba leyendo por tercera y cuarta vez un párrafo porque no entendía nada. Hasta que conseguías la cuarta vez, ¡ay, claro! Es que la sintaxis de la época es muy complicada, no tiene nada que ver con la sintaxis actual, y también un montón de terminología que se hacía difícil de leer, y fórmulas que se reiteran mucho, ¿no? Y tal persona y repite el cargo 7 veces en el mismo párrafo, ¿no? Eliminando todo eso, la idea que se me ocurrió, no sé, a mí se me hace difícil de leer y conozco bastante la historia de Canarias, he leído ya muchos textos, imagino que a alguien que no conozca la historia de Canarias, pues se le va a hacer casi imposible. Pero fue cuando se me ocurrió plantearme esto. Problemas divertidos, algunos de ellos, como encontrar pues, los significados que yo, que a veces decías, bueno, ¿y qué diablos significa esto, ¿no? O una frase que les voy a leer ahora, que me tuvo dando vueltas muchos días hasta que pedí ayuda a la Academia Canaria de la Lengua, le mandé un mail y hace 2 días me respondieron, porque también parece que les costó encontrarle significado. Y efectivamente creo que sí, que es el significado que tiene que ver con el significado que ellos dicen. Pero si uno lee en la crónica, aparece tanto en la ovetense como en la lacunense. Y al hablar de los gomeros, dice: sus armas eran varas tostadas de puntas agudas. Bien. Y eran braceros y certeros. Bien, braceros y certeros, bueno, vas al diccionario y sitúas bracero es quien lanza con el brazo, que además lanza muy fuerte, como sabíamos ya. Tú sabías que los gomeros en general, los canarios, de los gomeros en particular, tenían una habilidad, luchaban con piedras y palos y tenían una habilidad para lanzar piedras increíble y también para esquivarlas. Bien, hasta ahí estaba la cosa más o menos clara. Sus armas eran varas tostadas de puntas agudas y eran braceros y certeros, que la piedra que tiraban la escondían en la tapia y el cuerpo. Sinceramente me estuve devanando los sesos días, dándole vueltas, buscando el significado de tapia en el siglo XVI, en el XVII, a ver si es que había algún otro significado de la palabra tapia, porque no entendía qué diablos quería decir esa expresión. La Academia me responde con el siguiente texto que les leo textualmente y creo que da mucha luz y efectivamente nos aclara qué quiere decir. Efectivamente, las crónicas de la conquista denominadas ovetense y lacunense incluyen esas frases algo oscuras referidas a la forma en la que los aborígenes de las islas lanzaban piedras, generalmente para atacar al enemigo. Si se revisan todos los usos de tapia en los textos de estas crónicas, no encontramos diferencias con el sentido que tiene la palabra en la actualidad. Es decir, la voz se usa normalmente como cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra amasada y apisonada en una horma. Diccionario La RAE. El texto de Gómez Escudero, otra de las fuentes históricas de la que disponemos sobre la conquista de las islas, puede dar luz sobre este asunto. Se dice en el capítulo 19, cuando habla de las habilidades de los aborígenes para el ataque, que lo que mejor les parecía, en lo que más confiaban, era en las piedras tiradas a brazo, con tanta fuerza, que es cosa no creída lo desbaretada una piedra aún más daño que la bala del arcabuz. Tirada a las tapias del Real de las Palmas, las metían dentro más de 2 dedos, aunque la tapia estaba fresca, pero un español, con otra piedra, no hacía más que señalar onde dio. Cortaban una penca de palma a hacerse con un hacha de una pedrada. Parece, por tanto, que la frase, que la piedra que tiraban la escondían en la tapia y cuerpo, debe entenderse en el sentido de que eran tan certeros y lanzaban las piedras con tanta fuerza, por ser braceros, como se dice, que lograban incrustarlas y hundirlas en tapias o cuerpos. Pues esta es uno de los, creo que es la frase más oscura con la que me encontré en todas las crónicas. Pero al final es cierto que creo que es la única explicación posible. Pero también, de luego, había otras curiosidades. Bueno, pues,
que todo el mundo puede, hoy sí hay palabras que se entienden y las dejé tal cual. Por ejemplo, regocijo uno la entiende, ¿no? Los días de fiesta, se hicieron fiestas y regocijos. Eso creo que no haría falta ninguna explicación. Sin embargo, y ya termino como última curiosidad, que también me hizo mucha gracia, y bueno, creo que hasta que encontré el significado, dice, más o menos refiriéndose a la isla de Gran Canaria, que en los primeros años la isla se enriqueció muy rápidamente y se ennobleció mucho gracias al azúcar, ¿no? Y dice, tanto que en un regocijo en la ciudad de Galdar, en la plaza, se llegaron a ver tantos caballos regalados. Y regalaban caballos, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, pues el caballo de regalo era el caballo de lucimiento. Claro, en aquella época había distintos tipos de caballos: el caballo para la guerra, el caballo para el trabajo, el caballo para la carga y el caballo de domingo. Entonces esto era como el Maserati. No sacaba ni el tractor ni el 4x4, no, el domingo se sacaba el Maserati, ¿no? Entonces, son estas curiosidades que he preferido muchas veces dejar el texto tal cual y añadirle simplemente una nota al pie para que el lector lo interprete sin necesidad de modificar el texto original. Lo que he tratado de hacer es ser lo más fiel posible al contenido de las crónicas, tratar de modificar lo menos posible el lenguaje, pero sí hacerlo asequible al lector actual. Muchas gracias. Como decía el prólogo, era el profesor Manuel Lobo, que se lee fantásticamente bien y que te sitúa perfectamente, y la única cosa que uno lamenta es que a continuación o por allí también esté la crónica de, la conquista de Gran Canaria que publicó el año pasado, que debería estar también en algún rincón. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, yo creo que estamos de enhorabuena por la presentación de uno de los textos de nuestra historia. Una de las dificultades muchas veces que se tiene con respecto al conocimiento de la historia de Canarias es que los textos pues muchas veces no están al alcance de las personas a las cuales queremos cultivar con su lectura, tanto sean jóvenes como adultos, y la dificultad entraña en que muchas veces estos textos están escritos pues en castellano antiguo, ¿no? Por lo cual, incluso para los que estamos un poco más avesados en las lecturas, tal como decía Carlos, pues tenemos una dificultad para poder leer los textos, y tenemos que leer y releer para poder entender muchas veces el significado de lo que realmente quiere decir el autor. Por lo tanto, hay que darle las gracias a Carlos Álvarez por esta relectura, por esta puesta a punto de unos textos que son del siglo XVI y del siglo XVII y que se ponen en el lenguaje más coloquial actual. Y en segundo lugar también la importancia que tiene de que esto pueda permitir el acceso libre y gratuito a todas las personas a través del libro electrónico de la web. Y sobre todo, otra cosa que me parece que es interesante en este aspecto relacionado con la cultura ha sido la participación de entidades públicas y privadas para dar a la luz directamente estos textos. Bien, con respecto a las propias crónicas en sí, lo primero que tenemos que decir es que las crónicas se escriben porque las hace un cronista. Los cronistas eran aquellos personajes que durante la Edad Media y parte del mundo moderno acompañaban a los reyes a lo largo de sus periplos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las cortes castellanas y en el caso aragonés, la corte era itinerante, es decir, no había un lugar fijo, determinado lugar fijo. Se establece por Felipe II cuando establece Madrid como capital directamente del reino. Estuvo dudando entre Madrid y Lisboa luego cuando accede a la corona portuguesa, y es el momento, digamos, en que los cronistas casi desaparecen, aunque todavía Felipe II sigue teniendo cronistas. Pero lo cierto es que estos personajes acompañaban a los reyes a lo largo de su periplo. Toda la crónica del reino de Granada, es una serie de crónicas, o la crónica del reino de Murcia, la crónica de Juan II, la crónica de Enrique IV, la crónica de los reyes católicos, de las cuales hay varios. Pues bien, igualmente que los reyes tenían cronistas, de la misma manera, en aquellas empresas importantes de la corona también había un cronista. Tanto en el caso, por ejemplo, de Canarias,
como luego sucedió en América, por ejemplo, con Bernard Díaz del Castillo, cuando escribe la crónica de la conquista de Nueva España, es decir, la crónica de México. Bien, en Canarias tenemos dos tipos de crónicas. Tenemos una crónica de comienzo del siglo XV, escrita por dos capellanes, Bontier y Lerrier, las conocidas como crónicas normandas o crónicas francesas de la conquista de Canarias, que se refieren preferentemente a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Y luego está la crónica de la conquista de Canarias, que en el fondo es la crónica de la conquista de Gran Canaria. Es una crónica de la cual hay varias versiones, porque fue una crónica que se repite a lo largo del tiempo en los siglos XVI y XVII. Hay tres, que son las que se han elegido para esta edición, que son las conocidas como obetense, matritense y lacunense, llamadas así por el lugar donde se encontraron, en La Laguna, en Madrid y en Oviedo. Pero además de ellas, de estas tres, hay otras, como son la de Gómez Escudero y la de Antonio Cedeño, que son también versiones justamente de estas primitivas crónicas, al margen de que hay otras también adjudicadas pues, a Jaime de Sotomayor, etc. Pero ninguna es la auténtica, ninguna es la primitiva, ninguna es realmente la natural. La natural está desaparecida. Conocemos sus referencias y su presencia porque aparece en los repertorios de los siglos XVI, XVII y XVIII, incluso hasta el XIX, y fue una crónica que fue variando de biblioteca. Estaba en la biblioteca de los condes de Villaumbroso, luego en los de Montealegre, pero luego esas bibliotecas que pasaron a formar parte de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de la Historia, pues pasaron las bibliotecas, pero no pasó la crónica. Esa es la crónica de Pedro de Argüello. Pedro de Argüello fue un personaje que llega como escribano de la conquista con Juan Rejón y que luego continúa con Pedro de Vera. Por lo tanto, ese es el verdadero autor de la crónica, la llamada crónica madre, en la cual estamos todos los historiadores de acuerdo y que no la hemos encontrado ninguno de nosotros a pesar de las pesquisas que se han hecho. Bien, ¿cuáles son las que conocemos? Las que conocemos son justamente las versiones que se hacen partiendo directamente de aquello, en la cual cada uno de estos cronistas, que son anónimos, porque no sabemos quiénes son los autores, por eso se llaman matritense, lacunense y obetense, no se sabe quién las hizo, aunque se la adjudican a algunos personajes que participaron en la conquista, van variando la crónica en función de sus intereses. Hay una de las crónicas que es favorable a Juan Rejón, porque Juan Rejón era un hombre que tenía además simpatizantes entre la hueste. Hay otra crónica que es favorable a Vera, a Pedro de Vera, y hay otra que es tan resumida y tan sintética, que es la matritense, que se pierden en el camino pues muchas de las informaciones que nos dan el resto. Pero no es una crónica solo de la conquista, que esa es la importancia, es una crónica realmente de la historia de Canarias. ¿Por qué? Porque en esas crónicas se habla de la conquista de Gran Canaria, por supuesto, que es el hecho de armas más importante, es la guerra de Canarias, tal como se conoce, pero también habla de la conquista de las otras islas, y habla de la llegada de Betancourt a Canarias, y habla de los sucesos que acontecen en la isla de Gran Canaria a lo largo del siglo XV, pero sobre todo, al margen de que es una crónica histórica, también se convierte en una fuente etnográfica importantísima, porque habla de la población prehispánica, es decir, habla de los aborígenes, habla de sus costumbres, de su cultura, de sus ritos, de su religión, de su pintura, de sus actividades económicas. Por lo tanto, tiene también todo ese valor, de tal manera que los arqueólogos utilizan muchísimo estas crónicas para contrastar los restos arqueológicos que se hallan en los yacimientos con las noticias que dan esta fuente. Y luego también habla de lo que sucede después. No solamente habla del hecho de armas, sino de lo que sucede después. Cada uno según sus intereses, de tal manera que en una de las crónicas encontramos los obispos que gobiernan Canarias a lo largo del XVI, los gobernadores, y otra, pues, a obispos que llegan hasta el XVII. Con lo cual, eso es lo que nos da pie a decir que dos de ellas fueron escritas en el siglo XVI y una en el siglo XVII. Cada una además tiene una estructura diferente, una tiene 27 capítulos, otra tiene 22 y otra tiene 32. Resulta que la más resumida es la que más capítulos tiene, es decir, la que más sintetiza. Pero la importancia y la oportunidad que nos da hoy, digamos, esta edición,
es que podemos acceder de una manera fácil. Podemos leerla de una manera igualmente que se puede leer un texto actual y además con una cierta continuidad frente a lo farragoso que resultan los textos originales para poderlos entender. Y esa, yo creo, esto es una oportunidad que se tiene para poder acercar no solamente la parte de la conquista de la isla de Gran Canaria, que digo que es la isla que más crónicas tiene, ni siquiera en el caso americano hay tantas crónicas para un espacio como puede ser, por ejemplo, la Nueva España, todo lo que es la parte de México y América Central, o la crónica de Perú. Ninguna, no hay tantas versiones como hay de la crónica de Gran Canaria. ¿Y por qué no hay? Porque se ocuparon también distintos autores, los propios cronistas de los Reyes Católicos dieron pie al conocimiento de lo que sucedía, porque la conquista de Gran Canaria es la primera conquista que hacen los reyes en el Atlántico para fundar en ultramar la primera ciudad, que es Las Palmas. De tal manera que tanto Alfonso de Palencia, como Diego de Valera, como el cura de los Palacios, todos esos que fueron cronistas de los Reyes Católicos y también de su hija Juana, pues relatan parte de estas crónicas. Por lo tanto, tienen una importancia decisiva, y esto lo que va a permitir indudablemente es que sea pues un capítulo de nuestra historia que pueda ser más conocido. Por lo tanto, hay que dar las gracias a los patrocinadores, hay que dar también las gracias a Carlos por el esfuerzo y por poder permitir este acceso a través de la red a todas las personas que quieran acercarse directamente, y a la Real Sociedad Económica del País, a su director, por haber, digamos, agarrado este toro por los cuernos y permitir que esto hoy sea una realidad. Nada más, buenas noches, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. A lo mejor hay alguna pregunta que quieren hacer tanto al profesor como a Carlos Álvarez. Sí. Buenas tardes. Yo he leído las crónicas de Miguel Clavijo, o la historia de Canarias de Clavijo, pero en realidad tengo dos dudas como estudiante que he sido de historia sobre las crónicas de la conquista. La primera es la fundamental, la otra es más anecdótica. La primera es qué hay de mito y de realidad en una tesis que están manteniendo algunos historiadores gran canarios en la actualidad, y no recuerdo el nombre, pero sé que lo he leído, de que la conquista de Gran Canaria no fue tal conquista, sino una especie de foedus al estilo de los visigodos con los romanos, y que fue un pacto entre el último Guanarteme y la corona castellana, porque a mi juicio fue una conquista pura y simple de los más. Pero ahora parece que se mantiene la tesis de que no hubo tal conquista, de que hubo una guerra, pero que formalmente fue una incorporación voluntaria o medio forzada, pero una especie de pacto como el que tuvieron los romanos, por ejemplo, con los visigodos. La segunda es más anecdótica, pero me gustaría saberlo también, si me la pueden contestar. Es decir, la estancia de la Guayamina, de la última Guayamina en Córdoba, ¿fue una estancia más o menos voluntaria o fue en realidad una rehén de la corona castellana? Lo que quiero decirle es que lo que no podemos olvidar es que la conquista de Gran Canaria dura 5 años. Si, tal como decía Pepe Monaga, nuestras islas son unas cagadas de mosca en el mapa, es, digamos, un elemento descriptible de que la conquista de una isla dure 5 años, cuando el imperio de los aztecas se conquistó en meses y el del Perú en días. Por lo tanto, hay que hacer la comparación cuando allí eran miles y miles de pobladores frente a la población de aquí. Por lo cual aquí hubo una guerra, la guerra de Canarias, que dura desde 1478 hasta 1483. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que en 1482, un año antes de acabarse la conquista, y al ver, digamos, la situación en la que se encontraba la realidad de la guerra, Fernando Guanarteme, Tenezor Semidán, al ver que su pueblo se mermaba y que su pueblo disminuía porque iba muriendo, morían
no solamente por la guerra, morían por las modorras, es decir, por las enfermedades, lo que se llama la guerra biológica, y que a su vez seguían llegando de Castilla una serie de monstruos, que eran los barcos, de los cuales de su barriga salían miles de hombres a medida que se agotaban, decide pactar. Son dos cosas que se dan. Decide pactar. Decide pactar para salvaguardar a una parte de su pueblo. Y hay un pacto, efectivamente, que es el que se celebra en Córdoba. Porque Fernando Guanarteme no estuvo en Calatayud, estuvo en Córdoba, en 1482. Y es el único pacto que existe donde es un pacto entre iguales. Y existe luego para las islas de Tenerife ni de La Palma, ni siquiera para los imperios americanos. En donde en ese pacto se establecen unas normas, que son las que luego Guanarteme reclamará. Tanto las reclama y tan pejiguera se pone Guanarteme que todo hace indicar que lo envenenaron, porque hace 3 viajes a la corte, y cuando estaba preparando su 4.º viaje muere en unas circunstancias extrañas en la isla de Tenerife. Por lo tanto, hay guerra, una guerra cruenta, una guerra que diezma a la población, y hay un pacto. Eso con respecto a los... Y con respecto a lo segundo, la rehén no es la última Guillermina, que se llama luego Catalina Hernández Guanarteme. La rehén es su madre, Abenchara, la mujer de Fernando Guanarteme, que la apresan por las playas de Guayedra o por la zona de Faneroque, de la zona norte, la apresan, la llevan presa a Castilla, a Córdoba, preñada, y allí da a luz a su hija, que se llama Catalina. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias y que disfruten de la lectura. Gracias, buenas noches. Gracias. Sea en... Esto vamos a borrarlo, ¿verdad? Para hacerlo de nuevo. Sea en cualquier formato, sea en formato EPUB, sea en formato PDF, sea en formato, incluso un doc, un texto normal. Si le decimos convertir libro electrónico, aquí nos vendría qué libro en entrada, formato de entrada, aquí le diríamos EPUB, y formato de salida, si queremos, le podemos decir PDF, y así tendríamos el libro para poder imprimirlo, si queremos imprimirlo y poder leerlo en papel, también es posible. Vamos a abrir ahora el programa, el libro. Crónicas, lo vamos a abrir con el e-reader, le decimos abrir con, yo tengo varios programas, pero bueno, el programa que les aconsejo es este, el Calibre, porque es el más sencillo, es gratuito y además les sirve, como les digo, para convertir formatos de archivos. Una vez que le decimos que nos lo abra, pues lo añade a la librería y ya lo tenemos aquí. No tenemos más que clicar. ¿Cómo podrían ustedes hacerse con una copia del libro? Si es para ordenador, bueno, quienes manejen los e-reader o los libros electrónicos, no se lo explico porque lo han hecho todos los días. Pero para quienes lo vayan a bajar a un ordenador, o se lo bajan a su teléfono y es un teléfono, por ejemplo, un iPhone, el iPhone lo descarga perfectamente, cualquiera de ellos. Si tienen, normalmente pueden descargar mejor el EPUB o el completo y lo bajan directamente sin ningún problema. Bien, para bajar el libro, pues como ven aquí, esta flechita indica que si clicamos nos descarga el archivo. Aquí no tenemos wifi, por lo tanto voy a hacer un poco de trampa, yo ya me lo había bajado. Pero si clicamos aquí, nos saldría aquí abajo ¿qué hago con este archivo? Guardarlo o guardarlo como, ustedes le dicen guardar, donde prefieran, donde normalmente en descargas o en, ¿cómo se llama?, en el escritorio, donde prefieran. Yo me lo he descargado, complejo en el sentido de que incorpora, porque este está hecho para tablet, sea iPad o cualquier tipo de tablet, o para ordenadores. Para ordenadores, ¿por qué? Porque incorpora, pesa mucho más, si se dan cuenta, este pesa 623K, este pesa 633 y este pesa 15 megas, 16 megas, perdón, 5. ¿Por qué? Porque incorpora
tiene incorporados una copia digital de la crónica lacunense. Entonces, por eso es tan pesado y por eso donde mejor se ve. No quiere decir que no se pueda ver en un lector electrónico normal. Se puede ver, pero no tiene sentido ver los originales en blanco y negro y con una calidad pues muy pobre como es la que dan los e-reader. Sin embargo, la tablet o el ordenador, el original, lo podríamos, sobre todo en las tablets, lo podríamos ampliar lo suficiente como para que cualquier persona que tenga curiosidad pueda leer el manuscrito original si tiene conocimientos paleográficos suficientes y paciencia, y mucha paciencia. Entonces, primero voy a explicar cómo es en el escritorio. Yo me lo he descargado en el escritorio y lo tengo aquí. Crónica de la conquista de Canarias para tablet. Bien, pero para poder abrir este archivo tengo que tener este programa, que se llama Calibre. Este programa o algún otro programa que lea formatos EPUB. Este programa lo que tiene es que es gratuito, por un lado, es un programa gratuito, y por otro lado es un programa muy útil porque permite modificar los archivos, o sea, permite cambiar los archivos. Si tú te bajas un archivo PDF, lo puedes convertir en EPUB, o un archivo EPUB también lo puedes convertir en PDF. Una vez que me he descargado Calibre, lo ejecuto, le digo que lo ejecute. Cuando te preguntan, cuando descargas un archivo, dice, ¿qué hago con él? Claro, lo voy a ejecutar, pues ejecutar. Una vez que se ha ejecutado, aparece en el escritorio un acceso directo. Es este que tenemos aquí, Calibre, Book Manager. Este programa es el que ya nos va a permitir leer cualquier tipo de libro electrónico. Álvarez empieza a explicarles a ustedes de qué va. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos, muchas gracias por su presencia. Y primero voy a hacer una explicación puramente técnica, porque ya me han dicho algunas personas que no me abren el archivo, no he podido bajármelo. O mejor dicho, sí me lo he podido bajar, pero no lo puedo abrir. Bien, un libro electrónico necesita, en este caso, como ven, en la página web, hay tres formatos del libro. Un formato para Kindle, que es el lector, el libro electrónico, el lector electrónico, y el reader, más claro, el lector electrónico que utiliza Amazon, y de momento como lector electrónico es casi el mayoritario. Por eso hemos hecho un formato para Kindle. Después está el formato EPUB tradicional, que es para cualquier tipo de lector electrónico, cualquiera lo lee. Y después hemos hecho uno un poco más complejo.